Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Poco de frío o qué? Bueno, yo estoy contento de estar aquí y me gusta sentir el frío. Entonces, me alegra mucho estar con mi esposa. Ella está ahí, esta mañana no me dejó solo. Dejamos un poco los quehaceres en la iglesia central y Dios nos ha dado la oportunidad para venir a estar con ustedes un rato. Gracias al Señor que su obra sigue adelante y que donde quiera que vayamos, no se trata de la iglesia local, se trata de la iglesia a nivel de todo este universo. Hay muchos cultos que ya terminaron y muchos que van a comenzar, pero en todo lugar del mundo Dios está haciendo algo hoy y Dios está moviéndose. Y por eso pensamos en la iglesia universal. Y gracias a Dios por la iglesia local, por lo que cada iglesia se proyecta, por lo que cada iglesia hace. Pero tenemos que pensar que el Señor está obrando en todo el mundo y que estamos cerca de su venida. Amén. Así que por ello nos preparamos y estamos dispuestos a honrar al Señor. Yo voy a hacerles colocar de pies otra vez, me da mucha pena hacerlo, pero si eso le ayuda a ejercitarse para que el frío le ayude. No, es porque pienso claramente que cuando vamos a leer la Escritura, estamos llamados a mirar y a reverenciar lo que el Señor quiere, que es su presencia. Vamos a abrir las Biblias en el Salmo 127. Salmo 127 es un salmo que conocemos mucho y tal vez ha escuchado usted muchas enseñanzas de este salmo, pero nunca va a ser agotado porque se trata de la palabra del Señor. Y como se trata de la palabra del Señor, tenemos que entender que aunque el texto sea muy conocido, la palabra de Dios es una fuente inagotable de verdades, de principios. Y cada contexto de vida, donde quiera que estemos, ya que la Biblia es temporal y atemporal, cada contexto de vida en el que estemos, vamos a tener una verdad que Dios quiere enseñarnos a través de alguna verdad, algún texto que conocemos siempre. Salmo 127 nos dice de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis el pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos. Padre, muchas gracias por esta mañana gloriosa. Muchas gracias por mis hermanos que están aquí conmigo. Muchas gracias por regalarnos la oportunidad de presentarnos en este lugar para reunirnos, para estar como un solo hombre adorando su presencia. Gracias por Jesucristo, a quien usted, Señor, ha puesto como fundamento principal, y alrededor de él nos ha reunido, Señor, como piedras vivas para formar una casa espiritual, que es lo que hemos formado esta mañana, una casa espiritual para adorarle y ofrecer sacrificios espirituales. Quiera Dios por su gracia ayudarnos a entender esta mañana su palabra y quiera concedernos la oportunidad, Señor, de no solo entenderla, sino también de abrazarla, guardarla en el corazón y hacer de ella nuestra vida. Quiera ayudarnos, Dios, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias por estar de pies. Bueno, cuando estoy delante de ustedes tengo que agradecer a los pastores de esta congregación, a cabeza del pastor Juan Bautista,
por darnos la oportunidad de estar aquí y de ocupar su espacio. Y quiero que sepan que cuando el pastor cuando estuvimos hablando sobre este día y qué compartir, me estaba hablando sobre la familia. El tema de la familia es un tema muy amplio, como todos los temas de la Biblia, son inagotables y no tenemos manera de decir que vamos a decir la última palabra. Aunque el mundo en el que vivimos pareciera decirnos la última palabra por sus nuevas ideologías, por sus nuevas filosofías, pareciera decirnos que familia hoy es cualquier cosa y que la familia se puede mirar de diferentes ángulos, por lo tanto no se puede determinar que familia es lo que la Biblia dice, eso es lo que la sociedad nos presenta. No obstante, cuando nosotros creemos en Dios y sabemos que la palabra de Dios es la verdad y nos trae la verdad, entonces familia no es lo que el mundo dice, familia es lo que Dios dice en su palabra. Y de eso debemos estar muy claros nosotros. Esta mañana quiero hablarles y he titulado esta enseñanza de esta manera: sin Dios es inútil, con Dios es eficaz. Con Dios siempre será eficaz, sin Dios siempre será inútil. ¿Y de dónde saca ese título? Pues del mismo texto que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nota que el texto nos está planteando de entrada dos absolutos seguidos que están marcados por un sí condicional y sigue con una palabra que llama vano. La palabra vano, la palabra vacío, la palabra que no tiene sentido está allí. Y los dos absolutos son estos: si Jehová no edifica la casa, si Jehová no vela la guardia, entonces en vano y en vano. Y de ahí extraemos la verdad que está declarando que con Dios es eficaz, sin Dios es inútil. No podemos hacer algo si estamos fuera del alcance de Dios, fuera de lo que Dios quiere, fuera de lo que Dios ha determinado. La mayor parte de los eruditos determinan que este salmo lo escribió el rey y sabio Salomón, y yo creo que tienen muchas razones para hacerlo. No obstante, cuando yo pienso en la palabra edificar y guardar la ciudad, y estoy mirando el contenido bíblico, tengo la duda de que haya sido Salomón. Pienso que más bien podía ser el rey David, por lo que se trataba de un hombre que quería edificar casa a Dios y que luego Dios no le permite y él le dice que su hijo va a edificar casa. Y pienso yo, Orlando, que este salmo fue escrito por el rey David más bien para dedicárselo a su hijo en una solicitud de lo que él tenía que hacer, ya que Dios no le permite al rey David edificar casa, y le dice a él que él edifique casa. Y más que hay un texto en el Antiguo Testamento que esta mañana le voy a hacer referencia a él y que me llama la atención. Y si usted quiere ir conmigo al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, nos encontramos con lo siguiente. Voy a leer algunos versículos, pero en el capítulo 2 de Samuel, más exactamente el versículo 18, dice esto: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y es lo que él está pensando, y es lo que David está pensando delante del Señor. Pero si usted lee los versículos del 1 al 11, usted se dará cuenta que el relato bíblico nos dice que David tenía en su mente, en su corazón, edificarle casa a Dios. Y Dios le dijo esto: tú no me edificarás casa a mí.
Pero ¿sabe qué le dijo después? Yo te edificaré casa. Nota qué juego de palabras. Mientras David quería edificarle casa a Dios, Dios le dice: tú no lo harás, yo lo haré. Cuando David le dice a Dios que él quiere edificarle casa a él, está hablando de una construcción, de un edificio. Pero cuando Dios le dice: yo te edificaré casa a ti, ¿sabe qué está pensando Dios? En familia. Dios está pensando en una descendencia. Dios no está hablando de un edificio, está hablando de familia. Entonces, cuando yo me retrotraigo y vuelvo al Salmo 127 y me encuentro con lo que el Salmo 127 nos dice, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo tengo que entender con claridad lo siguiente: Dios es quien edifica el hogar. Dios es el que construye mi familia. No hay nadie más. En absoluto. No es la sociedad como la sociedad lo cree. La sociedad cree que ellos son los que edifican y construyen familia. De hecho, muchos de las ciencias avanzadas hoy dice que tenemos una gran civilización gracias a la sociedad que ha marcado pautas claras para que nosotros salgamos de allá atrás y vengamos acá adelante y esbocemos una civilización cual no ha habido nunca en la tierra. Pero cuando yo voy al libro de Génesis, yo encuentro que la civilización está marcada desde allí por lo que Dios hace, por lo que Dios está al frente de todo, y no por la sociedad en su avance tecnológico, en su avance filosófico, ideológico, etcétera, etcétera. Veo que es Dios quien lo hace. Entonces permítame, yo le digo varias cosas de este salmo, y en la verdad que quiero hablarles a ustedes, que es muy importante en los minutos que tenemos para que entendamos por qué con Dios es eficaz, por qué sin Dios es inútil. El análisis mismo del texto nos dice esa verdad. Mira, queridos hermanos, lo que dicen los primeros versículos es que en vano e inútil es lo que nosotros hagamos. Muchos de nosotros, cuando yo hablo con los muchachos que se van a casar y le digo: ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son sus proyectos de vida? Y muchos de ellos me han dicho: pastor, algunos muy indirectamente, es que yo quiero edificar un hogar diferente a mi hogar donde nací, porque estoy en contra de la manera como nuestros padres o mis padres manejaron el hogar. Y cada uno tiene un sueño de que su hogar será diferente, de que su familia será diferente. Y he visto muchos chicos que han planeado su vida levantando una contra a lo que ellos vieron y oyeron en su casa, porque están viviendo bajo una desgracia que afectó sus vidas en el hogar y quieren ir en contra de esa desgracia. Y para levantarse en contra de esa desgracia dice: nosotros haremos lo que nuestros padres no hicieron, y tendremos el hogar que ellos no nos dieron. Y vamos a educar a nuestros hijos como ellos no nos educaron a nosotros. Y vamos a darle a los hijos lo que ellos no nos dieron. Y eso suena ideal y suena lindo, pero va más aferrado a la autorrealización que a la verdadera realización. Toda vez que cuando yo digo yo y nosotros haremos y haremos y haremos, pero Dios no cuenta, todo aquello está más lejos de ser una verdad divina, está más lejos de ser una verdad que va a cambiar la historia, está más lejos y más distante cada día. Por lo tanto, si depende del hombre, si depende de él el que construyamos una casa, el que hagamos una familia totalmente a nuestro ideal, todo esto será vano. La construcción de los textos es esta. Quiero que usted, por favor, mire el versículo 1 y 2. Y el versículo 1 y 2 del Salmo dice: si Jehová
Nota el sí condicional. Si Jehová no edifica la casa, el resultado es que lo demás que pase es vano. ¿En vano qué? Los que edifican esa casa. ¿En vano qué? El trabajo que se está haciendo. En vano la proyección personal. En vano todo lo que tú y yo planeemos. En vano. Si Dios no es el centro, no hay esperanza. Luego el texto nos vuelve y nos dice: y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Porque ¿sabe por qué nosotros no nos pasó nada mientras dormíamos? Porque Dios estaba ahí. Porque Dios no quiso que nada malo pasara. Porque Dios cuidó de nosotros toda la noche. No fue porque aseguramos bien las puertas. Debemos hacerlo, ¿cierto? No fue porque nosotros tenemos una buena seguridad en la casa. No, es porque Dios estuvo con nosotros, cuidándonos. Y a veces lo vemos tan distante, pero el texto bíblico me lo hace claro y me lo pone. Y luego me dice: señores, por demás es que usted se esfuerce, por demás es que usted trate de alcanzar por sus propias fuerzas todas las cosas. Por demás, si Dios no es el que está en el centro de esto, no hay nada. La segunda parte del Salmo, que es del versículo 3 al 5, nos va a manifestar a nosotros lo que realmente es el resultado de dejar que Dios edifique la casa. Es el resultado de permitirle a Dios que Dios edifique el hogar, que Dios lo haga. Cuando no depende de nosotros, ni de mis filosofías, ni de mis conceptos, sino que depende de lo que Dios ha establecido. Entonces el texto de inmediato me coloca frente a esto. Dos cosas para que desarrollemos lo que sigue. La primera es un proyecto de vida. Ojo, un proyecto de vida. Según la mitología griega, quien construyó o quien fundó la ciudad de Corinto fue Sísifo. Sísifo tenía fama de ser un viajero que iba de un lugar a otro, pero era avaro y era un hombre asesino. Sísifo, según lo cuenta Homero, él engañaba a la muerte. Y engañó a la muerte a tal punto que él salía del Hades y no se quedaba allí y vencía a la muerte engañándola. Dice que los dioses, la mitología griega dice que los dioses castigaron a Sísifo y lo colocaron a subir una piedra grande, una roca grande, redonda, por el filo, por una montaña, hasta llevarla a la cúspide. Y Sísifo comenzaba a subir esa roca y la subiendo, pero cuando iba llegando a la cima, por ser una roca redonda y no poder agarrarse, casi siempre siempre regresaba al valle, y Sísifo tenía que volver a remontarse en esa tarea. Lo que ese castigo representaba es que por la eternidad Sísifo iba a tener que hacer eso a causa de su engaño a la muerte. Un filósofo francés, Albert Camus, viendo todo esto en su literatura, en su novela, él fue el Nobel de Literatura en 1957, este filósofo. Y cuando él tomó toda esta reflexión, aprovechó el mito para decir lo siguiente. Dice lo siguiente: el esfuerzo del hombre es inútil porque la vida no tiene sentido. Afirma con gran coherencia el francés y termina diciendo esto: aparte del sentido que la persona misma aporta,
viendo todas las experiencias posibles, hay que rechazar las normas morales impuestas por la sociedad y probar todo lo que se quiera. Dice, el hombre rebelde será satisfecho. Todo esto lo saca de esa mitología griega, y lo aborda para decir que la vida es una vida sin sentido, que el hombre puede poner todo su empeño, que más bien el hombre tiene que olvidarse de principios morales, que más bien el hombre tiene que olvidarse de principios absolutos, y que el hombre tiene que desarrollar su fuerza, su vigor, y desarrollar su vida como quiera, porque si es rebelde le va mejor. Si es rebelde encuentra mejor satisfacción. Y esto no es nuevo, se ha dicho a través de la historia, y si se quiere, nuestra sociedad en la que estamos hoy apunta a lo mismo, nos lleva a lo mismo. Otros dichos, otras palabras, otras filosofías, otras ideologías, pero apuntan a la misma situación que nosotros podemos ver en este texto. Y yo pregunto, según el texto bíblico que tenemos aquí, ¿nosotros debemos creer ese tipo de filosofías? Piensa en esto. La vida no tiene nada estable, todo es movible. En la vida, en el mundo en el que estamos, no hay estabilidad. Hoy estamos, en este momento estamos aquí y tenemos tranquilidad, pero aquí en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, podemos tener un alboroto a nuestro alrededor que modifique este ambiente que tenemos esta mañana. Usted esta mañana salió de casa, ahorita regresará a casa y posiblemente algo puede haber pasado o algo va a pasar y va a modificar todo lo que usted pensó que sería este día. Porque vivimos en un mundo inestable, vivimos en un mundo que no tiene estabilidad. Y de hecho, cada día hay una nueva filosofía, cada día hay un nuevo ideal, cada día hay una nueva política, cada día hay una nueva ideología, cada día hay algo nuevo, porque no hay nada permanente en la tierra. Por lo tanto, confiar en lo que el mundo nos presenta para edificar una casa no es posible. No hay posibilidad alguna. Y lo que tú y yo creemos como ideales para edificar el hogar, y lo que tú y yo ponemos como fuerza para edificar un hogar hoy, no nos da estabilidad, porque mañana puede cambiar y todo sale de las manos. De ahí el texto nos lleva a entender que no se trata de la autorrealización del hombre y de los ideales del hombre, se trata de Dios. Toda vez que el texto nos dice a nosotros, venga señores, el que edifica la casa tiene que ser Dios, no tú. El que edifica el hogar no es la sociedad en la que estamos. No marcamos la edificación de un hogar por los estándares de este mundo. Marcamos la edificación de un hogar por los estándares bíblicos. ¿Qué dice Dios en la edificación de un hogar? Si lo único que aprovecha es lo que Él hace y lo único que está bien es lo que Él hace, porque en esta tierra, según la misma escritura, el orín y la polilla corrompen. Todo llega a la mutabilidad y cambia. Todo es mutable. Entonces, por esto yo digo lo siguiente, como dijo el proverbista: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jamás. Esto es lo que nosotros podemos mirar en los textos en primera vista y podemos ver así por encima. ¿Cuál es el proyecto de vida de cada uno de nosotros? Cuando yo pienso que el proyecto de vida mío depende de mis pensamientos y de mis ideales, no lo puedo alcanzar. Yo tengo que decirles, hermanos, que hoy gozamos de una gran necesidad en la iglesia,
que cada día se acrecenta. Y cuando digo gozamos, es decir una ironía. ¿Sabe qué goza hoy mucho la iglesia? De falta de conocimiento de Dios. Nosotros creemos en Dios, ¿cierto? Y adoramos a Dios. Pero una cosa es tener conocimiento teológico de Dios y otra cosa es tener una relación con Dios. Hoy en muchas congregaciones hay un afán desmedido por estudiar teología, por estudiar filosofía bíblica, por estudiar historia de la iglesia, por estudiar todo lo que son las ciencias bíblicas. Pero ojo a lo que estamos llegando. Aunque usted estudie teología y conozca conceptualmente mucho de Dios, si no tiene una relación con Dios, no hay nada. No hay nada. Porque la teología sin Dios no trae vida. La teología sin Dios no trae cambio. La teología sin Dios no transforma. Podemos saber de Dios mucho y hablar de Dios mucho, pero si no tenemos conocimiento con Dios, no podemos serlo. Voy a explicarlo de esta manera. Uno de los teólogos que más me gusta escuchar, J. Parker, dijo lo siguiente. Dijo: Señor, yo quiero que usted sepa que es la experiencia de un balconero a un viajero. Y dijo lo siguiente: si tú estás en un pueblo y tu casa está en un lugar muy central y tu casa goza de un balcón grande y te sientas todos los días ahí en el balcón a mirar hacia afuera, tú vas a comenzar a ver la gente que va pasando y vas a decir: mira, aquel como camina de raro. Y mira, aquel va corriendo. Y ve, aquel se va como que va desesperado. Y aquel va lento como si la vida le sonriera. Y usted y yo en el balcón podemos hablar de todo el mundo que pasa abajo. Y uno va cargando algo y usted dice: ¿por qué lo lleva? Si puede conseguir algo para cargarlo. Y otro va haciendo algo y usted dice: yo no lo haría así. Y aquí como balconeros podemos criticar el mundo y ver el mundo desde arriba. Otra cosa es ser viajero. Otra cosa es estar ahí abajo y meterse en los zapatos del viajero que tiene preocupaciones, que tiene luchas, que llora, que se lamenta, que no tiene lo que tenemos, y comienza a vivir la vida de esa manera. Y usted, cuando se mete en los zapatos de la gente, entiende quién es la gente y deja de estar balconeando y juzgando por lo que ve, porque lo que ve le lleva a un concepto y lo que usted está transmitiendo es lo que usted entiende y no lo que está viviendo. ¿Sabe por qué dijo eso J. Parker? Dijo por esto: así es el conocimiento de Dios. Muchos tenemos conceptos de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de cómo Dios cambia las cosas, de cómo Dios se glorifica, pero pocos tenemos una relación con Dios para entender qué le gusta, qué no le gusta, qué piensa, qué no piensa. Yo quiero tener, más que conocer una teología de Dios, es tener una relación con Dios. Para entender que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, tengo que conocer quién es Dios. Y el texto dice: si Jehová no edifica la casa, si Jehová, ¿quién es Jehová allí? El nombre de Jehová es usado en la Biblia cantidad de veces y es el nombre nacional que los judíos tienen de Dios. Pero no es solamente un nombre. Jehová significa el Señor. Jehová significa el absoluto. Jehová significa el que era, el que es y el que será. Jehová significa, escucha, el autoexistente.
el que existe por sí mismo, el que controla todas las cosas, el que gobierna todo. Cuando se está hablando de Dios, no se está hablando de cualquiera, se está hablando del que tiene control de toda la historia. Y el texto dice: sí, Jehová, el absoluto, el soberano, el Señor, el autoexistente, el eterno, el que no tiene, escucha bien esto, al que no se le pueden medir los días, porque es él vive en el no tiempo, Él está en el no tiempo, Él es eterno. Si Él no edifica la casa, en vano lo hacemos nosotros. Por lo tanto, la primera decisión que tenemos que tomar es conocer a Dios y dejar que sea Dios quien a su manera edifique nuestro hogar. Hoy podemos ir a una librería cristiana y buscar todos los libros que usted quiera para tener un hogar feliz. Cómo ser el esposo feliz. ¿Cuál es el lenguaje del amor con que tengo que referirme al cónyuge? ¿Cuáles son las etapas que enfrenta cada pareja? La psicología del hogar. ¿Cómo ser un cónyuge de éxito? Y usted va a encontrar un sinnúmero de títulos de libros que le van a ayudar. ¿Sabe una cosa? Yo no voy a juzgar eso. En buena manera, muchos de esos libros tienen un excelente contenido. Pero ¿sabe una cosa? Muchos de ellos son más experiencias humanas que verdades bíblicas, que principios absolutos. Por lo tanto, si yo voy a dejar que Dios edifique mi casa, primero tengo que buscar tener una relación con Dios significativa. Y segundo, tengo que andar en armonía con su palabra, con lo que dice, con esta santa palabra que la Escritura dice todo el tiempo que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Pero me dice algo más. ¿Sabe qué me dice el Salmo 119? Me dice que la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, versículo 7. Me dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Me dice que el mandamiento de Jehová, que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Me dice que el mandamiento de Dios es recto, que alegra el corazón. Luego me dice que el temor de Dios es limpio. Luego me dice que los juicios de Dios son verdad, todos justos, y que son más deseables que el oro, y más que el oro refinado, y son más dulces que miel, y más que la que destila del panal. Esa es la palabra de Dios. Si yo voy y entiendo lo que la palabra de Dios es, entonces la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios me hace sabio. La palabra de Dios me alegra. La palabra de Dios cambia mi vida. La palabra de Dios me purifica. Por tanto, si voy a dejar que Dios edifique mi casa, no pueden faltar estas dos verdades: tener una relación significativa con Dios y andar en armonía con su palabra. Sin Dios es inútil. Con Dios es eficaz. Si yo tengo claridad sobre lo que la Escritura me enseña, entonces sabré. Y permítame, yo le digo lo que el escritor nos dice en segunda medida. La segunda cosa que encontramos acá es el proyecto vital de Dios. Trae fruto. ¿Cuál es el fruto en el proyecto vital de Dios? Los hijos. ¿Cuáles? Los hijos. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto de su vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado,
más que feliz, más que dichoso. Felices los hombres que llenan su aljaba de ellos. No serán avergonzados cuando hablaren con sus enemigos en la puerta. Y uno dice, ¿qué es todo eso? Cuando usted mira, esto que estamos leyendo es un contraste con lo vano. Por ejemplo, si usted se va atrás, en los versículos anteriores, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y luego te dice, más adelante dice, ¿por qué es vano? Porque, dígame una cosa, según el texto bíblico, dígame una cosa. Usted puede sacrificarse trabajando y usted dice, voy a madrugar a trabajar, y llegó la hora de desayunar y usted dice, no voy a desayunar porque pierdo tiempo. ¿Sí? Pierdo tiempo. Entonces sigo trabajando y usted sacrificó su desayuno y sacrificó también su almuerzo y llegó a la casa de trabajar y se esforzó tanto por trabajar y obtener lo que tenía, y llega a casa. Y yo le pregunto a usted, ¿en qué estuvo Dios con usted en todo ese trabajo? ¿En qué estuvo usted, Dios, en todo lo que usted proyectó para este día? ¿En qué se marcaron los principios de la palabra de Dios en su vida, en todo lo que usted emprendió? Y usted mira atrás y dice, no, pues que yo todo el día estuve trabajando, ni siquiera tuve tiempo para decir si era lo que Dios quería o no quería. De hecho, yo tengo que trabajar porque tengo unos hijos, etcétera, etcétera, y tenemos excusas. Usted ahorita va a la cama y va a descansar. Y yo le pregunto, el fruto de todo ese esfuerzo humano y de toda esa entrega personal que usted dijo, ¿será el que realmente su hogar necesita? Porque puede haber sacrificado más de lo que tenías que sacrificado, pero no tuviste en cuenta a Dios para nada. ¿Qué resultado tendremos? En vano, en vano, no hay. Y puede ser muy noble la causa, y puede ser muy noble el esfuerzo, pero si Dios no está en medio de ello, no hay esperanza, no hay salida. Pero cuando yo me voy a la otra parte y entiendo que yo estoy en el proyecto de Dios, el proyecto de Dios me muestra a mí inmediatamente que el proyecto de Él es mayor a lo que yo pienso, y me ubica dentro de esta verdad, dentro de esta realidad que ya les voy a mencionar, y me dice que su proyecto tendrá fruto vital para mí. Entonces yo vengo y le digo, Señor, ayúdame a edificar su casa, mi casa. Ojo, estoy hablando no de un edificio, estoy hablando del hogar, de la familia. Estoy hablando de ello y digo, Señor, ayúdeme a edificar mi casa. Y yo comienzo a decirle al Señor, Señor, venga, ¿qué es lo que usted quiere para mi familia? Y el Señor me dice, listo, váyase a Génesis capítulo 1 y me ubica y me dice, yo te creé a imagen y semejanza. Amén. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Donde quiera que nosotros vayamos, el mundo tiene que saber que yo soy imagen y semejanza de Dios. Dios en ti y en mí está mostrando ¿qué? Su imagen y su semejanza. Pastor, Dios no es morenito como yo, no estamos hablando de color. Pastor, Dios no es alto como yo, no estamos hablando de altura. Pastor, Dios tal vez no es gordito como yo, no estamos hablando de volumen. Entonces, ¿de qué es imagen? Entonces hablamos de afecto, hablamos de voluntad, hablamos de propósito, hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, hablamos de otros aspectos que sí son la evidencia de que somos imagen de Dios, porque Dios piensa, Dios siente
Dios ama, Dios tiene voluntad, Dios se proyecta. Y esto es lo que Dios ha puesto en nosotros. El mundo tiene que saber que yo vengo de Dios, porque estoy reflejando su imagen. Vuelva al capítulo 1 y Dios me dice: ahora, ¿qué le dije yo al hombre? Y yo digo: creceos y multiplicaos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como imagen de Dios? Descendencia. ¿Cuál es? Descendencia. El proyecto de Dios es este. Cuando yo tengo descendencia, yo estoy multiplicando la imagen de Dios en el mundo. Yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Luego le digo: bueno, Señor, ya lo entendí. Y Dios me dice: ahora vuelve a Génesis 1, 25 al 26 en adelante. Y yo estoy leyendo y le dice: yo no solamente estoy poniéndote para que usted refleje mi imagen, sino también para que refleje mi gobierno. ¿Qué? Gobierno. Y cuando yo vengo y yo me someto a lo que Dios quiere y lo que Dios determina, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que mostrar que yo soy imagen de Dios y que Dios me puso a mí en la tierra para mostrar su reino, para mostrar que Él es el rey, para mostrar que Él gobierna. ¿Y cómo le muestro al mundo que Dios gobierna? Dejando que Dios gobierne en mi vida, para no hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Ese es el gobierno de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Adán peca, Adán se sale ¿de qué? Del gobierno de Dios. Se sale de lo que Dios ha puesto, va en contra de lo que Dios ha establecido. Y yo quiero que sepas una cosa: el fruto de la familia que Dios está construyendo son los hijos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Claramente dice el texto, si quiere lo lee conmigo para yo no decirle un pretexto. Herencia de Jehová son los hijos. No son una carga, no son el peso de la sociedad, no son por si acaso, son la herencia de Jehová. Segundo, son de gran estima, porque son el fruto del vientre de esa madre a la que Dios le concedió tener hijos, para que la imagen de Dios sea multiplicada y para que el gobierno de Dios siga evidenciándose en el mundo. Y luego el texto me dice a mí que son como saetas, son flechas en manos del valiente. ¿Qué quiere decir? ¿Que valiente es un hombre de fuerza aquí? No, valiente es un hombre que teme a Dios. Valiente es un hombre que conoce a Dios. Valiente es una familia que se somete a Dios, que hace la voluntad de Dios. Esos hijos se convierten en una flecha donde yo puedo apuntar el blanco. Y yo le pregunto: ¿qué esperanza hay para una sociedad como la nuestra si nuestros hijos no crecen en el temor del Señor? Entonces no hagamos las cosas a nuestra manera. Dejemos que Dios edifique nuestro hogar, que Dios nos direccione por su palabra, y dejemos a un lado las filosofías y las ideologías del mundo y las experiencias humanistas, y tomemos la palabra de Dios y vivamos conforme a lo que Dios ha establecido, para que Dios sea glorificado y esta bienaventuranza venga sobre nosotros. ¿Cuál? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas, no será avergonzado.
aunque sus enemigos vengan a la puerta, no será avergonzado. ¿Y sabe por qué? Porque esa descendencia defenderá la causa. Pero nosotros no estamos viendo eso. Nosotros estamos viendo a los hijos como unos tesoros tan lindos que hay que cuidarlos y hay que dejarlos hacer lo que ellos quieren y vivir como ellos quieren, porque esa es la filosofía del mundo, pero no es el principio de Dios. Por eso este salmo no se estudia solo, se estudia con el que sigue, Salmo 128. Y cuando usted estudia ese salmo junto con el 128, se da cuenta que hay un principio que rige el Salmo 128. ¿Cuál es? El temor a Dios. Colóquese de pies. Vamos a orar. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Ustedes creen que Él está aquí, hermanos? Oremos al Señor. Yo le voy a rogar una verdad. No se trata del pastor Orlando. Y en ningún momento pienses esto. Nunca se trata de la persona que está aquí enseñando. Se trata de Dios. Únicamente. Yo solamente soy un instrumento, un elemento. Yo solamente soy un medio que Dios usa. El que vale, el que importa es Dios. Por eso antes de irnos, tú no necesitas escuchar más al pastor Orlando. Tú necesitas cerrar sus ojos y hablar con el que tienes que escuchar, a Dios, y decirle: Dios, yo estoy escuchando su palabra y quiero que usted me ayude. Padre, muchas gracias por su amor, por su bondad. Usted nos está enseñando esta mañana que sin usted, Dios, es inútil. Y claro, podríamos alargarnos en una gran disertación de cantidad de cosas que han salido totalmente inútiles a través de los años. Y no al mundo que nos rodea, sino a nosotros mismos. Pero también podríamos mirar a través de la Escritura todo lo que ha sido útil cuando los hombres han vuelto su rostro a usted y han dejado, Señor, que sea usted quien marque la pauta de sus días. Aquí estamos. Usted nos conoce, Señor, y ninguno de nosotros puede esconderse. Usted sabe lo que está pasando en nuestras vidas y ninguno de nosotros puede evitarlo. Usted sabe cuáles son los secretos más escondidos de nosotros y cuáles son las debilidades, y ninguno de nosotros puede encerrarse para evitar que le vea. Por eso, Dios, no hay donde esconderse, no hay donde ir, no hay otra cosa que abrir el corazón para decir: Señor, como dijo Pedro, tú lo sabes todo. Dígale: Señor, ayúdeme. Usted sabe lo que está pasando conmigo, con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia, con mis padres, con mis parientes. Usted sabe lo que está pasando, Señor. Dígale: Señor, ayúdeme. Primero lo necesito. Primero requiero que usted me dé la mano. Segundo, Señor, necesito que direccione mis pasos, que no me deje solo. Yo quiero tener claridad sobre una verdad, Señor,
mientras David quería edificarle a usted una casa, un edificio de material, usted estaba diciéndole: yo te edificaré una casa. Usted estaba hablando de familia. Dígale: Dios, por favor, ayúdeme y edifique mi casa, edifique mis hijos, edifique mi hogar. Dígale: Señor, yo quiero estar listo para tener una relación estrecha con usted y tener un compromiso con su palabra, y no hacer las cosas a mi manera, hacerlas a su manera, Dios. Padre, extiende sus manos sobre este recinto, sobre mis hermanos, sobre cada padre, sobre cada madre, sobre cada cónyuge. Obra en aquellos, Dios, que tienen dureza de corazón y que se han empeñado en que su relación tiene que acabar. Señor, en el nombre de Jesús, haga un milagro hoy y cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, sensible, y vuelva el rostro de cada cónyuge hacia sí, hacia el otro, para honrarle, Señor. Y vuelva el corazón de los hijos hacia los padres, y vuelva el corazón de los padres hacia los hijos, y haga un milagro transformador que nos permita ver su gloria y nos permita, Señor, mostrarle al mundo que estamos reflejando la imagen del Dios que existe por toda la eternidad y su gobierno en nuestros corazones. Quiera Dios ayudarnos, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.